Corre el año 1942 y estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Nuestro protagonista de hoy, en la ciudad brasileña de Petrópolis, al otro lado del océano, decide suicidarse junto a su secretaria, convencido de que la Alemania nazi ganaría la guerra. Hola Robinsonas y Robinsones, yo soy Ángel Fernández Muñoz y esto es el último libro de Robinson Crusoe. Siempre os recomendamos que os suscribáis en un botoncito que tenéis aproximadamente por esta altura, que os deis a like, compartáis, comentéis, todas las cosas que ya sabéis que nos ayudan mucho a seguir divulgando literatura. Y hoy vamos a hablar de un autor el cual nos pone a todos de acuerdo. Porque hay autores que nos gustan y que no nos gustan, pero este autor, por lo general, nos gusta a todos. Y es que hoy hablamos de Stefan Zweig y de su gran obra, de su joya de la corona, que es El mundo de ayer. Por aquí os dejaremos más o menos, por ahí sale la tarjeta, de las reseñas que hicimos de Fouché, que fue al principio de este canal, porque, bueno, Stefan Zweig ha escrito grandes biografías, como Fouché, como María Antonieta. De verdad que con Fouché aprendes más de la Revolución Francesa que con cualquier profesor en tu instituto. Es increíble lo bien que retrata la sociedad francesa, a ese personaje, que además, ¿qué personaje es Fouché? Como habla de todos, de Robespierre, de Marat, de Dillon, de todos los personajes que pasaron por la Revolución Francesa. Pero venimos a hablar hoy de El mundo de ayer, que fue su última obra, fue su obra póstuma porque además salió después de su muerte. Es una novela, es un testimonio muy atractivo, muy nostálgico, es realmente conmovedor. Hay una cosa que yo he hecho mucho en falta en este libro. Vamos a empezar por ahí. No sé cuál es el motivo, pero yo he hecho en falta que en un libro que habla de sus propias experiencias no hablara mucho de su vida personal. A ver, habla de su infancia en Austria. Sabemos que tiene un padre, que tiene una madre y que tiene hermanos, pero ni tan siquiera cuántos hermanos. En ningún momento habla de su pareja, si se casa, si tiene hijos. Hay una verdadera ausencia de su vida privada. A ver, él habla de ciertos amigos, sobre todo cuando está en la escuela, ese primer año de universidad que se tira al palo porque además critica mucho el sistema educativo, a él le gustan otras cosas. Fue un autor, porque aquí habla también de las grandes mentes de su tiempo, conoció a los grandes autores, visitó la tumba de Tolstoy, todas estas cosas siendo a la cuenta, pero después no sabemos si se casa, si tiene hijos, cómo se llaman los padres, los hermanos, la relación que tuvo con ellos. Habla muy poco de su vida personal, y es cuanto menos llamativo esa ausencia de su vida personal. Pero bueno, a lo que vamos. Primero no nos habla de esa infancia en el Imperio Austrohúngaro. Bueno, era un lugar también bastante clasista, con una burguesía, con una aristocracia. Pero bueno, él venía de una familia burguesa judía y tenía una vida tranquila. Habla de esa sociedad en la que nunca pasa nada hasta que llega la Primera Guerra Mundial y lo pone todo patas arriba. Y después llega la Segunda Guerra Mundial y es todavía peor. Y ahí es donde se queda. A mí me da la sensación, una sensación muy personal, de que Stefan Zweig es una isla. ¿Verdad? Es un hombre que se quedó completamente aislado, porque se quedó desposeído de su tierra. Fue una apátrida, se quedó sin tierra. Pero además tampoco era un hombre idealista. Hubo otros muchos que se quedaron sin tierra, que tuvieron que emigrar. Yo qué sé, llámese Walter Benjamin, que también se acabó suicidando. Por cierto, unos días después, Alemania pierde la guerra. Vaya también broma cruel del destino. O no sé, o fotógrafos como Robert Capa, se me viene a la cabeza también, ¿no? Que era húngaro, judío, militante del Partido Comunista. Claro, se tuvo que ir a Francia porque, o sea, con ese historial, obviamente, no iba a sobrevivir. Pero bueno, se quedaban sin tierra, pero al menos tenían ideas o una ideología. Y Stefan Zweig no. Stefan
parece que se queda ahí como en una isla, solo. Incluso hay un momento también en el que él retrata cómo cambia de ciudad porque con sus propios amigos, cada charla es una discusión porque políticamente todo está muy crispado. Y me da esa sensación de que es un hombre que se queda muy solo y que sufre bastante. Cuando está en el Reino Unido, que lleva años viviendo allí, exiliado por ser judío, y aún llevando años allí cuando Inglaterra le declara la guerra a Alemania, pues le hacen un arresto domiciliario. Un hombre que llevaba allí tanto tiempo viviendo solo por ser austríaco ya era sospechoso de cualquier cosa. Fue un hombre que lo pasó verdaderamente mal, porque fueron unos tiempos duros, todos los autores de esta época nos han dejado un testimonio crudo, pero no sé, me da esa sensación de que el bueno de Estefan estuvo quizás más solo que los demás, porque él, bueno, sí fue muy europeísta, creía mucho en la unidad de Europa, detestaba los nacionalismos y habla mucho de ellos y de lo que, bueno, de todo lo que vino. Hay una parte que, por destacarla, me llama mucho la atención y es que va desde Inglaterra, no sé a qué parte del continente americano, creo que a una conferencia o algo así, y entonces para en el puerto de Vigo, en Galicia, en España. España está en plena guerra civil, pero bueno, al barco es algo de mantenimiento, no es una parada corta, es una parada que va a durar bastante, por lo cual Estefan decide bajar del barco, tomar algo, dar un paseo, porque van a estar ciertas horas haciendo mantenimiento del barco. Está en la zona falangista, entonces ve como el ejército empieza a traer gente del campo, gente bueno, mal vestida, harapienta, y cómo aquellos chicos lo cogían, lo quitaban del medio y cuando volvían perfectamente uniformados, los coches nuevos. Se veía, porque es muy agudo observando. Si hay una cualidad en un escritor es la capacidad de observación. Y él tenía una gran capacidad de observación y de pensar. Eso mismo había visto en Italia. En Italia estaba creo que era un mitin del Partido Socialista Italiano, y vio como de repente llegaron los camisas negras y reventaron el mitin. Chicos muy jóvenes, muy bien organizados, y caían lo mismo. Bien uniformados, coches nuevos, botas. Ahí hay financiación detrás. Y nos dice Stefan Zweig lo que viene después. En Alemania ocurre exactamente lo mismo. Ve como las SS destrozan un mitin, una congregación, creo que de un sindicato de obreros alemán. Y ocurre lo mismo, muy bien organizado, muy bien uniformado, coches nuevos, aquellos chicos salen, revientan el mitin, se vuelven a subir a aquellos coches y lo dejan todo así. Y habla Stefan Zweig de que Hitler, porque claro, y muchas veces, esto lo hemos escuchado muchas veces, cómo alguien con esas ideas pudo convencer a tanta gente. Porque cuidado, por ejemplo en España hubo un golpe militar, hubo un golpe de Estado, una guerra de 3 años y luego una dictadura de 40. Pero en Alemania no, en Alemania se votó, el pueblo votó a Hitler. Y siempre hemos escuchado muchas veces eso, incluso nos lo habremos preguntado, ¿cómo alguien así llegó a eso? Stefan Zweig, que incluso se lo llegó a cruzar antes de ser el Führer, él se lo llegó a cruzar. Y habla de un tipo lleno de odio, un charlatán que escupía odio en las cervecerías de Múnich. De repente, aquel tipo, que en la Primera Guerra Mundial había sido cabo, que tampoco era un oficial del ejército, que no era nadie importante, ¿cómo llega allí? Y Stefan Zweig llega a la misma conclusión. Ve lo mismo que vio en Italia y ve lo mismo que vio en España. El poder, las grandes fortunas, la gente poderosa financiaba aquellos movimientos. Porque les viene bien, les
pues les convence o les conviene. Más que convencer es porque conviene. El poder más bien es porque las cosas le llegan a convenir. Y hace esa observación en los tres lugares. En Italia, que fue en Verona, si no recuerdo mal, lo ve en España, en Vigo, y lo ve también en Alemania. Y observa que detrás de aquellos movimientos hay financiación y hay gente poderosa. Advertía de los peligros de los nacionalismos y de la división de Europa. Fue un gran europeísta, él soñaba con una Europa unida, o sea que hoy, al ver la Unión Europea, pues sería muy, muy de su agrado. Fue un gran pacifista, un gran pensador, un tipo muy audaz, y a todo lo que habéis leído, habéis visto lo bien que escribe, porque escribe soberanamente bien. Y esta, pues, como os digo, es su joya de la corona. El mundo de ayer, en el que si vemos nuestros telediarios, vemos cómo está el mundo de hoy, en realidad el mundo de ayer es el mundo de hoy. Porque la historia se repite y, como os digo, este mundo de ayer que nos habla Stefan Zweig también se parece mucho al mundo de hoy. No hay que dejar de leerla porque es necesaria, incluso este tipo de obras son necesarias en el mundo en el que vivimos, y por supuesto vamos a disfrutarla mucho porque Stefan Zweig es uno de esos pocos escritores que nos pone a todos de acuerdo en que nos gustan sus libros. ¿Que no te gustan? Pues en la caja de comentarios tú puedes decirlo exactamente igual. Pero creo que no he conocido todavía a nadie que me haya dicho que no le ha gustado a Stefan Zweig después de haberlo leído. Pero bueno, lo que opináis, ¿qué os parece? Si habéis leído la novela, si os apetece leerla, si la vais a leer, la tenéis pendiente, la tenéis en el iPod o hace tiempo que la tenéis ahí en la estantería, ahí en la caja de comentarios nos lo podéis contar todo. Y nada, hasta que el vídeo de hoy, el mundo de ayer de Zweig, que de verdad os va a gustar mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.